Buenos días. ¿Te imaginas a Moisés acercándose al tabernáculo para hablar con Dios directamente y que Dios le da instrucciones constantemente, le da instrucciones directamente a Moisés y le dice: ve y haces esto, ve y haces esto, ve y aparta a tal persona, ve y dices esto, ve y traes tanta ofrenda? Qué increíble, ¿verdad? Pero sabes, nosotros, por la sangre de Cristo, porque Cristo murió en la cruz y resucitó, nos acercó al Padre. Y ahora tenemos esa libre entrada, ese libre acceso delante de Él para poderle hablar igual que hablaba Moisés con Él. Tenemos ese privilegio y cuántas veces no lo aprovechamos, ¿verdad? De acercarnos a Dios y que Dios nos vaya orientando y guiando en todo lo que debemos hacer, decir, dónde debemos ir, qué debemos hacer. Gracias a Dios que nos acercó al Padre. Y podemos hablar así como hablaba Moisés. ¿Qué nos falta a nosotros para acercarnos de esa manera a Dios? ¿Por qué muchas veces no nos acercamos de la misma manera? Porque muchas veces tememos o muchas veces nos retraemos de hablarle así a Dios. Pero es un privilegio que el Señor nos dio al rescatarnos, al morir en la cruz por nosotros. Otra cosa impresionante de este pasaje son la cantidad de ofrendas que se traen delante de Dios. Y por un lado, era algo que Dios pedía, entonces Dios proveía para esto. Pero por otro lado, el pueblo traía generosamente. Y cuando uno da generosamente es porque hay un corazón agradecido, un corazón que adora a Dios, y entonces da. No es tan difícil dar cuando estamos agradecidos, cuando somos conscientes de todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Entonces queremos darle más. El Señor no nos pone una medida exacta, nos pone una medida de base, una medida orientativa, pero no nos pone una medida fija. ¿Por qué? Porque Él quiere que seamos agradecidos y de lo que somos agradecidos demos en agradecimiento, demos en adoración, demos al Señor. ¿Cómo sabemos esto? Recordemos que allá en Lucas había una mujer que derramó un perfume a los pies del Señor. Y entonces alguien le dijo: mira, este perfume podíamos haber dado a los pobres o en la ofrenda por haberlo vendido. Y el Señor le dijo: ella amó mucho y por tanto dio mucho. Al que mucho se le ha perdonado puede amar más y puede dar más. Imagínate un año entero ahorrando para ese perfume, absteniéndose de muchos, quizás antojos, quizás comía poco, no sabemos, pero sí sabemos que este perfume era caro, pero había un amor enorme hacia el Salvador y ella entendía que Él podía salvarla. Por eso le derrama todo lo que puede. ¿Qué tal que nosotros hiciéramos lo mismo? ¿Qué tal que nosotros de nuestro corazón agradecido le diéramos al Señor más? ¿Qué ocurriría? Seguramente tu corazón estaría más contento, más feliz, más lleno, más pleno. ¿Por qué? Porque estás dando con amor al Señor. Porque su amor es grande. El Señor nos perdona y no nos toma en cuenta nuestros pecados. Eso es un motivo de agradecimiento. El Señor nos da de su gracia, nos da su misericordia todos los días y su fidelidad, que es infinita. ¿No hay motivos para estar agradecidos? Qué bueno poder ser conscientes de estas cosas y traer a Dios nuestras ofrendas en señal de agradecimiento. Por otro lado, tenemos también la dedicación de los levitas. Sí, a mí también me sorprende que haya 13 tribus, pero los levitas como tal no se contaban como tribu entre las 12, no porque no contaran como tribu, porque siempre se menciona la tribu de Leví. A esa pertenecía Aarón y pertenecía Moisés, pero ellos eran la representación de los primogénitos de todo el pueblo. Ellos eran una ofrenda dedicada al Señor para su servicio. Eran personas que estaban apartadas para servir. Y esto también es muy especial. Ellos
eran consagrados delante de todo el pueblo, por lo que Dios había mandado hacer a Moisés, de consagrarlos delante del pueblo, para que ellos fueran sus servidores, para que ellos sirvieran en el templo, para que ellos hicieran el trabajo de la obra de Dios. Hoy en día hay personas que están dedicadas a la obra de Dios y son ofrenda. Representan a las demás personas que están orando por ellos, que están ofrendando para ellos y que están apoyándoles de muchas maneras. Pero es bonito y bonito ver personas que reciben el llamado del Señor y dejan todo con esa fe de que el Señor les va a proveer de todo, porque hay personas que están respaldándolas, que son el resto del pueblo. Si te das cuenta, son la 13ª parte o la 12ª parte de todo el pueblo. Los que estaban dedicados eran minoría, por decir así, pero los demás debían sostenerlos. Y recordemos que en las ofrendas había una porción dedicada a los levitas y a los sacerdotes que estaban oficiando los sacrificios. ¿Por qué? Porque el Señor lo había dispuesto así. Ellos tenían pueblos en medio de todas las demás tribus dedicados para ellos específicamente, con sus campos en los que ellos podían cultivar. Dios proveía para su sustento en medio de las demás tribus. Así es como nosotros también podemos ofrendar de una manera generosa para los que sirven en la obra del Señor, para que a ellos no les falte nada. Son minoría los que trabajan para el Señor a tiempo completo. Y cuando uno es consciente de eso, es consciente de que uno está en el equipo de la retaguardia, que uno está en el equipo de los que dan y los que oran, entonces el servicio se hace de una mejor manera. Podemos orar por aquellos que sabemos que sirven al Señor. Podemos ofrendar, podemos apoyarlos, una llamada, una palabra de ánimo. Es muy especial para las personas que sirven al Señor, y esa es la función de todos los demás. Así que si tú estás sirviendo al Señor, puedes ser agradecido también. Y estas ofrendas que da el resto del pueblo, pues demuestran el agradecimiento a Dios por lo que Dios da, y también por proveer personas que le sirven en diferentes partes del mundo. Quizá tú no conoces a muchos, pero puedes saber a través de agencias misioneras acerca de las persecuciones, acerca de cómo viven en algunos lugares. Puedes también simplemente orar al Señor, porque el Señor los conoce. Y si tienes la oportunidad de conocer a uno, o a dos, o a tres, o algún fondo, o alguna misión, también puedes aportar. El Señor te ayude, te guíe, y sobre todo demos gracias a Dios, porque hay personas que trabajan para Él. Que Dios te bendiga este día y te ayude a reflexionar en estos diferentes aspectos que hemos hablado el día de hoy. Dios te bendiga.